Bueno, el tercer encuentro de estas jornadas de la formación de los economistas en debate. Bueno, la semana pasada tuvimos invitados de otras universidades y la idea es, bueno, seguir un poquito, continuar un poquito lo que venimos discutiendo en los dos encuentros anteriores. En esta oportunidad me acompañan profesores de la universidad, nuestra universidad, de la carrera de Economía, en particular el magíster Pablo Tavilla, docente del área de estructura económica, corregime si vengo bien, el profesor también Alejandro Fiorito, docente de política económica argentina, y en modo virtual, Eduardo Crespo, espero que me esté escuchando, que es docente de historia y epistemología, sistemas económicos comparados y historia y epistemología del pensamiento económico también, no me había equivocado. Tengo que saber yo las materias y los docentes de mi carrera. Así que, agradecerles a los tres y... la idea va a ser, como la vez pasada, unas exposiciones relativamente, no sé, entre 15 y 20 minutos cada uno, y después abrir el debate. Les agradezco a todos los que vuelven a estar presentes, están involucrados en este ciclo de charlas. Esto me parece muy auspicioso, les agradezco. Y dijimos, el orden que va a empezar Eduardo, si estás de acuerdo, Eduardo, definimos que arrancás vos. Después va a seguir Alejandro y por último cierra Pablo. Así que bueno, muchas gracias y Eduardo, te doy la palabra. Bueno, primero quería agradecer la invitación para participar de esta charla, aunque sea a la distancia. Es una vez más un placer compartir acá mesa, digámoslo así, aunque es una mesa virtual, con Pablo Tavilla, Alejandro Fiorito y Agustín. Bueno, voy a decir unas pocas cosas, es decir, creo que el motivo, digamos, de la reunión era un poco discutir qué se puede dar o no dar en un curso de economía o argumentos de este tipo. A mí me gustaría, digamos, hacer una reflexión breve sobre, digamos, en general sobre la ciencia, sobre digamos, y después lo traemos para el tema de la economía. Le puse el nombre del título del rigor de la ciencia, que en realidad es un pequeño cuento de un párrafo, un poquito más que un párrafo, de Jorge Luis Borges, que se los voy a leer acá, que a mí me parece que sintetiza muy bien una serie de problemas, digamos, de raíz filosófica, digámoslo así, pero que vienen a cuento para lo que estamos discutiendo. Bueno, del rigor de la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección, presten atención a esta palabra, perfección, que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron. Y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil, remarquemos esto, y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Bueno, a ver, ¿a dónde vamos con esto? En principio, digamos, me parece a mí que lo que está apuntando Borges aquí es la idea de que no existe una relación directa, digámoslo así, entre la realidad y lo que pensamos de ella. Esto es algo, digamos, si vamos al origen de la filosofía, si vamos al origen de la ciencia, si vamos al origen de la reflexión racional, diría que justamente la ciencia, la filosofía nacen cuando
comienza a haber, digamos, conciencia de que no hay una relación inmediata entre la realidad y nuestras representaciones de la realidad, ¿no? Es decir, que para llegar a una representación sofisticada es necesario laburar, es necesario poner los pies en el barro, y apenas los datos, es decir, el bombardeo empírico o creer que porque uno, no sé, tiene algún contacto con alguna faceta de la realidad, porque en realidad nunca estamos en contacto con la realidad en sí misma. Estamos hablando, sobre todo los economistas, estamos hablando de sociedades complejas, de mecanismos de mercado, fenómenos con los que no tenemos una relación inmediata, digamos, sensible, ¿no? Es decir, nos basamos en números que se arman en base a esos datos y representaciones sobre las relaciones entre esos números, pero no tenemos, estrictamente hablando, ninguna relación inmediata. En realidad, ninguna ciencia tiene una relación inmediata con su objeto, pero diría la economía menos que la mayoría, por lo menos, ¿no? Entonces diría, el pensamiento científico y filosófico en general nació justamente de la constatación de que no existe una relación directa entre aquello que llamamos realidad, vaya uno a saber de qué se trata, y nuestras representaciones sobre la realidad. Diría, esto es algo, así nació la ciencia, así nació el pensamiento filosófico. Un libro que me parece muy recomendable sobre los orígenes de esto, por lo menos en el mundo occidental, es Paideia, ¿no? Paideia de Werner Jaeger, Los orígenes de la filosofía griega. Que es básicamente un enorme trabajo erudito sobre el concepto de educación en los griegos, que aquí vendría a cuento por nuestra idea de la formación del economista. ¿Por qué era tan importante para los griegos, ¿no? Para los pensadores griegos, para los artistas griegos, la educación en un sentido integral, en la formación, no solo la transmisión de conocimientos o de saberes, sino también la formación del individuo hasta en los aspectos morales y demás. Y era muy importante justamente porque la educación era un mediador entre el individuo y la realidad. Es decir, no tenemos una relación directa con la realidad. Necesitamos mediadores, necesitamos mapas en el sentido de Borges, necesitamos teorías, necesitamos modelos. ¿Qué diferencia hay entre modelo y teoría? Por lo menos para mí, grosso modo, un modelo es básicamente un caso especial de una teoría. Es decir, no sé, si vamos a economía, por ejemplo, algo que manejo un poco mejor, modelos de crecimiento, de comercio internacional. Digamos. Si uno agarra, no sé, modelo de Herzer-Ohlin, es un modelo neoclásico, digámoslo así, o marginalista, que, digamos, de todo el abordaje marginalista del equilibrio general, toma apenas un aspecto, que son las dotaciones, no trabaja sobre los gustos, no trabaja sobre las tecnologías, y, digamos, pone todo el acento para pensar el comercio básicamente en las dotaciones iniciales. Pero, digamos, básicamente su modelo es un desprendimiento de una teoría que, digamos, que tiene pretensiones mayores. Pero volviendo al punto que quería remarcar, creo que no existe una relación directa entre, creo que esto es lo que creo yo siempre, la filosofía, creo siempre la ciencia, no existe ninguna relación directa entre aquello que llamamos realidad, que es siempre una abstracción, y nuestras representaciones. Para tener representaciones mínimamente confiables o un poco más, por lo menos sofisticadas, necesitamos trabajar y mucho. Y acá, digamos, podemos hacer referencia a muchos problemas. Digamos, creo que la charla un poco se trataba de inspirarse un poco en el planteo de Milei, de que el economista en la UBA no leía tan solo a Marx y nadie conocía a von Mises, y había que leer a von Mises. Bueno, uno escucha a gente como el presidente, o gente que comparte sus ideas. ¿Se me escucha bien? No sé, escuché un ruido. Gente Perfecto. que comparte sus ideas, para los cuales existe una relación inmediata entre las observaciones, parece existir una relación inmediata entre las observaciones y la explicación de esas observaciones, ¿no? Mirá, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y se explica por la emisión,
Y después, bueno, no, en realidad lo que pasa es que hay lags, que hay que esperar 6 meses hasta que pasen los lags y después se pasa no sé qué otra cosa. Bueno, al final, digamos, era tan evidente, tan obvio y no lo es. Y acá viene un punto que me parece clave, que es el tema de la metodología. Es decir, cuando uno, digamos, por ejemplo, presenta un proyecto de investigación, esto es común, tiene que hablar de, bueno, cuál es el marco teórico del que parte, ¿no? Cuál sería el mapa, grosso modo, del que uno parte, que nunca es la realidad. El mapa no puede tener el mismo tamaño que el territorio, un poco esta metáfora de Borges, es decir, es básicamente una guía para orientarnos. Y después viene esta idea de la metodología, que en realidad termina siendo apenas una descripción de lo que uno piensa hacer. Bueno, voy a agarrar datos empíricos de no sé dónde, voy a hacer algo de econometría, voy a comparar con no sé qué otra experiencia. Pero, digamos, no hay un método en el sentido, por ejemplo, en el sentido tradicional del pensamiento, cierto pensamiento marxista canónico, ¿no? No estoy hablando de Marx, estoy hablando de algunas corrientes del marxismo que hablan del método marxista para entender la realidad. Bueno, como si fuera una especie de paso a paso. Vos seguís una receta, ¿no? Que supuestamente la dio Marx, que no sé dónde está, pero entonces en base a esa receta vos llegás a entender la realidad. Bueno, no existe receta para llegar a la realidad. Creo que en esto también ha coincidido el grueso digamos, del pensamiento filosófico y científico. Coincide que no hay receta, no hay alternativa que ponerlos en el barro. Incluso diría los desarrollos más contemporáneos de neurociencia, psicología evolutiva, etcétera, justamente lo que indican es que los seres humanos inevitablemente nos manejamos con modelos. Tenemos un modelo de la realidad, tenemos un modelo de nuestras relaciones sociales, tenemos un modelo de nuestra familia, en general nos manejamos con unas pocas simplificaciones, sencillamente porque no tenemos capacidad de cómputo para procesar toda la información, digamos, con la que tenemos contacto. Es decir, para procesar esa información usamos modelos y usamos distintas estrategias para simplificarla. Incluso la estadística, si ustedes miran la estadística no es simplemente los datos, la estadística justamente consiste en de mucha información disponible sacar unas pocas conclusiones claras y relativamente fidedignas, es decir, sacar una regresión, sacar una relación de causalidad, es decir, es sacar información de la información, sacar información de la información, reducirla, es procesarla, es trabajarla, ¿no? Y así como hablamos del presidente y hablamos del marxismo, diría esto también vale, por ejemplo, para muchas representaciones, sé que esto va a ser polémico, del peronismo, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, a ver, típica frase que se le adjudica a Perón, la verdad es que no sé si es de Perón o no, la única verdad es la realidad. A ver, ¿qué es la verdad? Vamos por ahí, arranquemos digamos, de cero. ¿Qué es la verdad? La verdad es un juicio. Yo digo, bueno, no sé, el pizarrón es negro y si de repente vamos y comprobamos y todos coincidimos en que el pizarrón es blanco, es un juicio errado, o si es negro es un juicio correcto, digámoslo así. Tendríamos que ver cómo verificamos que el pizarrón es blanco o negro. La verdad es un juicio, que puede ser verdadero o falso, pero la realidad no es un juicio. Es decir, lo real no es un juicio, porque lo real no puede ser falso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una tautología que suena bien, que cae bien, que agrada, ¿no? Pero que no nos dice nada, no nos ahorra el trabajo de llegar a la verdad. Y si es que alguna vez llegamos, digamos, en principio tratamos de aproximarnos, tratamos de tener una visión más sofisticada, pero no sé si llegamos. Y después, en relación a esto, también quería decir varias cosas que han circulado, digamos, entre, yo no sé llamarlo, digamos, corrientes heterodoxas o corrientes, digamos, pero que no son básicamente el mainstream de la profesión, que son frases, por ejemplo, de Jauretche o Scalabrini Ortiz, ¿no? Scalabrini Ortiz, y que esto cosas que se repiten en todo ámbito, digamos, justicialista, en donde se habla de estas cosas, ¿no? Bueno, la economía es muy sencilla. Si te la explican y no la entendés es porque te están mintiendo, porque te están cagando, porque están... No, mirá, si no la entendés, tal vez el problema es tuyo. Tal vez tenés que estudiar más.
tenés que trabajar, tenés que poner los pies en el barro, ¿no? No es sencilla la economía. No hay una relación inmediata de decir, vos salís a la calle y ya entendés cómo funciona el sistema capitalista. O Jauretche, no, la economía es sumar y restar. No, esto me parece que estas ideas, digamos, son antiintelectuales, van contra todo lo que se conoce en la historia humana y me parece que, aunque suenen bien, son incorrectas, ¿no? Entonces, en este sentido, me quiero remarcar este punto. Si no hay una relación directa entre la realidad, vuelvo a insistir, vaya a saber qué es eso, y nuestras representaciones, nuestros juicios, nuestras valoraciones, ¿no? Son frases que suenan bien, son frases que tienen impacto, pero justamente estamos en la era del impacto, estamos en la era de las redes sociales, donde nos manejamos con 3 o 4 frasecitas, y si suenan bien ya está todo hecho. Pero digamos, esto no es la ciencia y esto no es la universidad. ¿Mm? Y quiero cerrar con 2 reflexiones, básicamente. Ahora me gustaría hablar un poco del valor de los mapas, digamos, porque no todos los mapas son iguales, ¿no? No todas las teorías son iguales, no todos los modelos tienen el mismo potencial, digamos, explicativo. Yo creo que es muy importante que la teoría marque justamente, que guíe, que marque un rumbo y fundamentalmente que se haga grandes preguntas. Es decir, a veces las grandes investigaciones no parten de grandes respuestas, porque la respuesta tiene que venir después, si es que llega, sino que las grandes investigaciones son grandes preguntas. Es más importante, si una teoría que no tiene preguntas, una teoría que no, teoría o modelo, mapa, en este caso, que no genera interrogantes, que no, digamos, justamente el interrogante obliga a explorar nuevas áreas, a investigar nuevos casos, a hacer otras comparaciones. Un marco teórico que no tiene preguntas, que está todo cerrado, que está todo explicado, me parece que son estos marcos que terminan, digamos, justamente más que en teorías, en mapas, en modelos, en dogmas, ¿no? Es decir, creo que hay que valorar la teoría y, digamos, trabajar con las teorías básicamente como herramientas para hacernos buenas preguntas, ¿no? Ahora, yendo un poco a temas de epistemología, con Jacqueline estamos, ahora tenemos el curso de Historia del Pensamiento Económico y Epistemología. Me gustaría hacer un brevísimo comentario al tema de los paradigmas, ¿no? Es decir, la idea de Kuhn, la idea de que en principio nos manejamos con paradigmas, esos paradigmas, por lo menos por un tiempo, nos dan una explicación de la realidad, son un buen mapa, nos sentimos confortables digamos, en esos mapas, parece que encontramos todas las direcciones que estamos buscando, todos los locales a los que estamos yendo, etcétera. Pero, digamos, en algún momento empieza hay cosas que no cierran y la actitud normal, es decir, la ciencia normal, el trabajo científico normal, básicamente consiste en ir haciendo remiendos, ir haciendo, digamos, ir poniendo parches, agregando cosas. No sé si se acuerdan, quien leyó el libro de Kuhn habla de, bueno, el tema, básicamente la discusión central es la teoría no copernicana, justamente la teoría, digamos, donde la Tierra es el centro del universo. Entonces, bueno, se te explicaba la trayectoria de los planetas con cosas cada vez más complejas, ¿no? Eran paradigmas que se tornaban más complejos hasta que en algún momento se tornó tan pesado ese sistema que, digamos, comenzaron a aparecer otras ideas que parecían explicarlo todo en forma más sencilla. Ahora, mi punto aquí es justamente que esto es inevitable. Es decir, creo que justamente como nos manejamos con modelos, nos manejamos con teorías, nos manejamos con mapas, lo primero que hacemos cuando no llegamos a una dirección no es tirar el mapa a la basura, porque no es fácil tirar un mapa a la basura, no es fácil decir, bueno, ahora agarro otro mapa, porque a veces no está ese otro mapa disponible. No es apenas la idea popperiana de que uno, digamos, encuentra algo que refuta la teoría, entonces reemplazo la teoría. Sí, hay motivos para corregir, para revisar, pero uno no tira la teoría. Si la teoría se trabaja, llega a un punto en donde se la abandona quizás, pero digamos, se la abandona cuando hay otra. Es decir, no podemos no tener una no teoría. Más allá de que algunas ciencias sociales, diría, creo que es un sesgo que ha ido tomando, sobre todo en los últimos años, la historia. No sé si hay algún historiador acá asistiendo por ahí,
digamos, me meto en algún problema o se ofende, pero creo que hay una tendencia en la historia a que la historia es simplemente contar cosas. Y bueno, cosas podés contar millones de cosas. Justamente no tenemos capacidad de cómputo, como decía antes, para contar todas las cosas que pueden ser contadas. Entonces, hay mucho trabajo histórico que es así de un empirismo, a mi entender, relativamente superficial. El caso de la historiografía argentina me parece bastante evidente. Se junta un montón de datos, pero parecen no decir nada. Donde no parece haber una guía, donde no parece haber una dirección, donde no parecen haber grandes preguntas, por ejemplo. Es decir, justamente para hacernos preguntas tenemos que tener una teoría que encuentre contradicciones. Las contradicciones vienen de la teoría, los datos en sí mismos no se contradicen. Es decir, son los conceptos los que se contradicen. Entonces, bueno, no sé, ya ocupé bastante tiempo. En síntesis, digamos, yendo un poco a las carreras de economía, yo lo que creo es que no se pueden dar todas las teorías que existen en la profesión. Creo que lo que tiene que dar una universidad son algunos marcos básicos, son algunos mapas para buscar más mapas. Es decir, lo que tiene que hacer una universidad es desarrollar la capacidad de los alumnos para trabajar los conceptos. Es decir, no es que tenemos que dar a Marx o tenemos que dar a Mises o tenemos que dar a no sé quién. Digamos, creo que lo que hay que ayudar es a entender que ningún marco teórico es cerrado. Si es cerrado es un dogma, no es un marco teórico. Y básicamente transmitir, por lo menos esto para los profesores, la actitud que es propia en general, vuelvo a insistir, del pensamiento filosófico y científico en general, de que este es un camino y es un camino que requiere trabajo y es un camino que nunca se cierra, ¿no? Y en ese marco, bueno, justamente como la cantidad de interpretaciones son muy grandes y como los marcos teóricos son muchos, bueno, no se puede dar todo. Inevitablemente no se puede dar todo, y creo que justamente lo que el alumno se debe llevar a la casa es que él, una vez recibido, tiene una larga tarea por recorrer. Diría, si puede hacer una maestría, un doctorado, mejor, pero siempre va a tener que seguir estudiando si es que realmente su propósito es tener una visión refinada sobre los fenómenos económicos. Y cierro por ahí. Gracias, Eduardo. Alejandro. Quiero agradecer la invitación a esta charla, que en principio hace un par de meses era un tema de moda, el tema del adoctrinamiento, y yo desde ahí estoy haciendo, o sea, no es un salto respecto a eso. Digo, bueno, con adoctrinamiento, en términos ideológicos, en una pelea política, se hizo esa manifestación respecto a la universidad y a lo que enseña la universidad, y ahí me ocurrió, respondiendo a Agustín, el tema de ver la importancia de la teoría, y que uno podría elegir decir, bueno, no hay ciencia sin teoría. Uno podría también decir no hay ciencia sin los datos, pero de alguna manera cuando uno elige o tiene algún tipo de construcción teórica o de conceptos, busca entre los infinitos hechos, algunos de ellos, y busca entre los infinitos hechos y forma el dato. El dato, digamos, necesita claramente una teoría, por eso el título. Uno puede observar, por ejemplo, yo voy a ir menos a la historia y más a aplicar a la respuesta a lo que dijo Milei y respecto al adoctrinamiento que se hace en las universidades, que, como van a poder observar, Enrique Sewell, por ejemplo, dice: el gobierno, en vez de ayudar, empeora las expectativas. Utiliza la palabra expectativas como que él efectivamente ha medido, o sea, tiene datos sobre las expectativas. Siguiente. Acá, esto es diciembre de 2017, Sturzenegger dice que sí, las expectativas de inflación están sólidamente ancladas. Y destacó que durante su gestión la inflación bajó del 40 al 22. Esto lo dice en diciembre del 17, que 6 meses después
era eyectado del Banco Central con una hecatombe de una corrida enorme. Pero estaban ancladas, o sea, se hundieron, no sé cómo sería pero se usa también la idea de que han medido subjetividades y nadie se pone a decir que eso es adoctrinamiento, ni de que hay una idea atrás, ni que hay una teoría atrás. Es como un dato que midió expectativas. Objetivo. Sin confianza no se puede mejorar el bienestar. Es una frase cohete muy buena, porque claro, es la confianza. Seguro, si tengo bienestar, tengo confianza. Entonces, sin confianza, o sea, hay una relación de sí solo sí, porque además puedo medir la confianza. Jamás he escuchado en un partido de fútbol que diga un director técnico, vamos a ganar porque tenemos confianza. En tal caso puede pasar, estuve buscando y no encontré, pero que el lunes cuando ganaron, digo, ganamos porque teníamos más confianza. O sea, y ahí sí, ya tampoco la midió, pero parece que sí. Pedgay dice, cuando no hay confianza es muy difícil. Y cuando al gobierno le faltan 3 años, advirtió Pedgay. Siguiente. Acá es un histórico, ya portada del libro. La inflación está en tu mente, las expectativas son la clave para bajarla. Martín Tetaz. Y acá todo se va al inodoro. Dice, ¿cuál es la expectativa de vida en esta zona? 140 años, dice Inodoro Pereira. ¿Tanto? Esa es nuestra expectativa, pero nunca pasamos de los 30. O sea, por lo menos me quedo con Inodoro, que reconoce que no mide en expectativa. Simplemente se usa como un criterio ideológico o como un criterio que se naturaliza, y en el discurso político eso tiene alguna imbricancia, alguna relación con las teorías que se han estudiado. Uno podría pasar de, en principio, buscar algo que no tenga doctrina o que no tenga teoría. Entonces uno tiene que ir a los hechos y tratar de formular teorías de segundo nivel, por lo menos, a partir de lo que observa en la realidad. Entonces, veamos cómo se puede hacer con un sitio que tiene este tipo de correlaciones. En relación con esto. Por ejemplo, la primera que vemos acá es una correlación empírica que se observa en una página que tiene un montón de datos sobre medición de muertes y suicidios, dado que los cuerpos se tienen que contabilizar y datos de eso hay, en Estados Unidos mucho más, que hay una correlación de 0,66 con las películas, el número de películas, con gente que se ahogó a caer en una pileta, y correlaciona 0,66 con las películas que apareció Nicolas Cage. Yo digo, uno podría utilizar este dato políticamente, diciendo, no quiero que salga más este perro en televisión ni en las películas horribles. Digo, bueno, Nicolás, hay gente atrás de tus películas, ¿no? Ahora, la teoría sería construida a partir de los datos casi, digamos, sin adoctrinamiento, o sin una teoría en principio, sino una inducción a partir de los datos. Siguiente. Hay muchísimo más, pero bueno, esto, por ejemplo, el gasto de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología se correlaciona con suicidios por ahorcamiento, estrangulación y asfixia, casi en 0,99. Entonces uno tendría que encontrar, y esto es casi igual, es casi uno esto. O sea, alguna relación tiene que haber ahí, ¿no? Entonces tengo que inventarme una teoría, alguna doctrina para explicar esto. O sea, sin teoría yo no tengo ninguna cosa científica. Tengo en tal caso inducciones en las que yo puedo tirar alguna idea de por qué cada vez que se manda un cohete desde la NASA hay más suicidios por ahorcamiento. Siguiente. Última, consumo per cápita de queso se correlaciona con el número de personas que murieron al renderse en sus sábanas. Ahí puedo hacer una teoría, 0,94, ya donde que si como mucho queso, estoy más pesado, no me doy vuelta bien, me enredo con la sábana y puedo llegar a morir. Ahora, ¿qué tal si vamos a, ya con, esto sería entonces de segundo nivel, a tener que construir el dato? En economía tenemos en el caso los datos elegidos ya desde cuentas nacionales, tenemos ciertas variables, consumo, inversión, gasto público, exportaciones, y ahí entonces la discusión aparecería de otra manera. Acá me falta, otro dato empírico de un economista de Finlandia, donde encontró, con toda la econometría, y Agustín puede dar fe, dado que es el especialista, que el crecimiento económico es inversamente proporcional al tamaño del pene. Cosa que podría darnos algún tipo de satisfacción al machismo argentino por hecho que no crecemos. No estamos creciendo, hay alguna relación,
que yo podría argumentar en la relación con todos los datos de econometría, y se mostró que hay una relación opuesta del PBI per cápita y la longitud del pene. Siguiente. El tema es qué política usamos acá, qué hacemos. El órgano masculino fue determinante fuerte, los resultados son robustos para controles en África. ¿Cuál sería la recomendación de política? Inmigración. Implicación práctica y seria. Estos hallazgos significan problemas para los países con órganos masculinos grandes, ya que evidencian niveles bajos de tasa de crecimiento de PBI. Bueno, el tema se dificulta a pesar de tener un conocimiento preciso, sin adoctrinamiento. Esto es un dato sacado, inducido. Lo que muestra este trabajo es los problemas de actuar así. Los problemas de inducir y tomar de los hechos las cosas que se repiten o que tienen correlaciones importantes y de ahí deducir alguna teoría. Es la famosa noticia de en la Universidad de Michigan se descubrió y sale una frase cohete después de eso. Ahora, cuando estamos en economía, lo que tenemos es, esto es una frase de Larry Summers, donde siempre hablan de tratar de descubrir por medio de la econometría algún tipo de parámetro fundamental, estructural, desde el dato econométrico, y él lo que dice es que lo más exitoso fue en realidad al revés de cómo se suele enseñar en economía. Los intentos por medir la fuerza de las asociaciones entre variables en lugar de estimar parámetros estructurales dan más resultado, o a veces caracterizaciones verbales de cómo podrían operar las relaciones causales en lugar de modelos matemáticos explícitos, o el uso hábil de experimentos naturales, o sea que está sucediendo, cuidadosamente seleccionados en lugar de técnicas estadísticas sofisticadas. Estas opiniones pueden parecer extremas, dice Larry Summers, pero invito al lector a intentar identificar un solo caso en el que un parámetro estructural profundo haya sido estimado de una manera que haya afectado las creencias de la profesión sobre la naturaleza de las preferencias, las tecnologías, o identificar una hipótesis significativa sobre el comportamiento económico que ha caído en descrédito debido a una prueba estadística formal. Es decir, la parte empírica también no tiene gran fuerza para cambiar lo que ya está establecido por el adoctrinamiento, que está o de sentido común o enseñado en una universidad. O sea, es imposible salirse de ahí, sea en un plano ideológico político, que es diferente a una teoría que intenta representar algún tipo de coherencia interna y pertinencia empírica. Tienen que tener las dos para ser científicos, por lo menos acercarse a la idea de un buen mapa, como decía Eduardo. Entonces, acá simplemente voy a mostrar algunos gráficos de hechos estilizados y algunas cosas que pueden tener distintas interpretaciones, por lo menos dos interpretaciones muy claras. Me voy a referir a la mainstream, la conocida, que es la visión más marginalista, y una visión alternativa simplemente para ver que ante un mismo gráfico, ante mismas variables, la discusión en economía teórica es discusión de causalidades, porque ya no estoy eligiendo a Nicolas Cage, ya tenemos todas las mismas gráficas. Lo que se va a diferenciar ahí es, bueno, en la teoría, en el adoctrinamiento, no en el dato. El dato está ahí, todos vemos lo mismo. Por ejemplo, González Fraga dice, le hicieron creer al empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior. Eso, sin teoría, uno podría decir, qué indignante lo que está diciendo este tipo. Me está diciendo que yo no puedo consumir. ¿Quién se cree que es? Yo no puedo consumir, ¿por qué no? Ahora, si alguien tiene algo de teoría, dice, no, este tipo está diciendo otra cosa. Está diciendo que la inversión es autónoma y que hay un efecto de desplazamiento. Si yo consumo, el tipo no va a invertir porque le saqué el dinero para un consumo que es para jugar a WhatsApp y no para producir. Y ahí tenemos dos visiones. La visión en general, la visión marginalista, y no necesariamente marginalista, de una inversión que es autónoma y que el inversor, quién sabe por qué, ¿se acuerdan de la ayuda de inversiones, la confianza otra vez? Y como no hay cómo decir cómo es, entonces se dice la confianza o se dice las expectativas y después me acuerdo Macri diciendo, me defraudaron los empresarios, no invirtieron. Ahora lo va a decir Milei, si lo dijo, pero lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque es la confianza. Ahora, y un efecto de desplazamiento, o sea, la confianza, ¿qué sería? Y que consuma menos
menos consumo y habría más confianza porque, no se sabe bien porque no hay una buena explicación en este sentido, pero parece interesante, porque el sufrimiento hoy, ganás el paraíso mañana, alguna cosa de la luz al final del túnel, alguna idea que se vincula a esto, y en realidad uno observa los datos, siguiente, y puede ser variaciones de inversión y variaciones del PBI, y lo que encuentra es un acelerador de la inversión como hecho estilizado en todo el mundo. Hasta el FMI en el 2015 hizo un informe donde hablaba de los aceleradores en Europa. Aún con teorías distintas, digamos, se puede ver este hecho estilizado, todo el mundo puede ver esto. Y a uno, de un lado, le puede decir, bueno, para mí es que la demanda autónoma mueve al producto. Y otro puede decir, no, tenés que crecer primero y después viene la demanda. O sea, la discusión es causal, de causalidad, cuando ya las variables están dadas. Y es lo que nos encontramos nosotros. Ahora, decir que si yo digo que es la demanda, es adoctrinamiento, y otro dice que es la oferta, no es adoctrinamiento, ¿no? Siguiente. Otro dato estilizado, hecho estilizado, la relación Kaldor-Verdun, donde uno encuentra en todo el mundo la relación de que el crecimiento está vinculado al crecimiento económico del producto, al crecimiento de la productividad. Y entonces ahí otra vez tenemos dos explicaciones posibles de si es una variable u otra la que es causa y cuál es efecto. En general las visiones keynesiano, clásico keynesiano, post-keynesiano, va a apuntar a que la demanda impulsa el crecimiento y el crecimiento en tal caso va a elevar la productividad, que es el efecto que agrega Kaldor a Verdun, que era marginalista. Y la visión de otro modo es, bueno, primero subir la productividad, y ahí es el tema del ajuste y las cosas que estamos viendo para subir la productividad, y después va a venir la demanda y el crecimiento. Esto es para América Latina lo mismo, o sea, más gráfico de lo mismo. Siguiente. Acá la relación de Okun, otro hecho estilizado, que se llegó, digamos, en Estados Unidos después de posguerra, a la relación entre el crecimiento del producto y la variación de la tasa de desempleo. Entonces, lo que se observa es que hay una relación más o menos estable entre una y otra. Tienes una relación de 3 puntos, tenés que mover el producto para cambiar 1% el desempleo, más o menos, según la... Esta es una relación también que podemos hablar de dos lados. Y otra vez decir, bueno, es la demanda o es el desempleo por algún tipo de creación de oferta, ¿no? Estás desempleado porque sos vago. Crea tu propio valor. Bueno, hay muchas líneas en este sentido que el trabajo genuino, el famoso trabajo genuino. O estuvo bien todo esto, pero era irreal. Se escucha mucho ese tipo de cosas, como que en realidad habría una posibilidad, si vos querés, creás la oferta que va a llevar a tu demanda, ¿no? Siguiente. Acá aspectos institucionales del empleo con relación al salario. Si se fijan, en azul tenemos el salario nominal que sube después del 2002 y la tasa de desempleo que va cayendo. Sin embargo, uno si mirara por oferta y demanda tendría que decir que de alguna manera, si esto empieza a subir desde acá, que estamos hablando del 2002, todavía en 2002 tenías una desocupación bastante alta. O sea, no tendría por qué haber empezado a subir. Acá hay efectos de los gobiernos que pusieron algún tipo de cuestión institucional que determina que los salarios suban y no por oferta y demanda. Digamos, ahí tenemos una discusión. Bueno, las variables distributivas es por oferta y demanda o hay un tema institucional extra oferta y demanda. Ahí tenés una fuerte discusión de teorías. Siguiente. El tema del salario mínimo, también otra discusión. Es malo el salario mínimo porque genera desempleo. Es una idea que también circula de Estados Unidos para acá. Hay un montón de informes donde hay una visión negativa respecto al salario mínimo que debería sacarse. Y lo que uno observa es que el salario mínimo y el empleo, al revés de como se dice, van juntos. Fíjense que más o menos van juntas las subas y las bajas. Al revés de cómo podría suponerse que una suba del salario mínimo debería llevar a un desempleo porque estás obligando a alguien a pagar más. Y entonces no tomaría el empleador. Ahí tenemos datos fijos y que estamos hablando siempre de discusión de causalidades otra vez. Entonces te dicen salario debe ir por oferta y demanda, saca el salario mínimo, ¿no? Y vamos al siguiente que también habla de lo mismo. Fíjense que el otro efecto que hace el salario mínimo es ponerle un piso efectivo a los salarios informales.
Esto saqué de Amico 2021, estos dos gráficos, donde efectivamente podría ser peor el salario del informal. Yo puedo decirlo, ahora el otro dice, no, en realidad lo está subiendo demasiado y podría ser menor. O sea, siguiente. Acá tenemos el tema de la puja distributiva, tipo de cambio y salarios. Fíjense cómo es evidente que ante cada devaluación tenemos en línea roja los salarios reales que caen. Hay una relación directa porque el tipo de cambio estaría afectando no a una suba de las variables de exportación, sino más bien a una suba de precios por un tema de costos y por lo tanto caída del salario real. Bueno, también se puede negar que hay esa puja distributiva y los hay, un montón de papers donde hablan de un tipo de cambio competitivo, real, competitivo y estable que permitiría sostenidamente tener mayores exportaciones. Y por supuesto hay toda una discusión a partir de los datos donde se habla de elasticidades, precio, que no son muy elásticas, o sea, no responden mucho a las Expo ni las Impo ante las variaciones de precio de tipo de cambio. Y por otro lado, esta discusión, si a más largo plazo o menos largo plazo el tipo de cambio, y todo el tiempo estamos escuchando que está atrasado el tipo de cambio. De hecho, estamos a la espera de una devaluación acotada, dijo Caputo. Acotada. No se sabe qué significa. Pero hasta antes de ayer decía que no iba a haber devaluación. Estamos claros que va a bajar el salario real. Porque ahí está el dato. Ahora, alguien puede decir cuál causa qué. Bueno, cada uno tiene que después romper su caletre y elegir qué adoctrinamiento va a preferir. Participación del salario, por ejemplo, está en relación con la productividad del trabajo. Bueno, tenemos que decir que cada vez hay más productividad. Sin embargo, ¿ven esa caída en tobogán en la mitad del cuadro? Esto es la participación del salario en el producto. Eso es Videla. Y fíjense el salario, dónde estaba antes y dónde promedialmente está después. Este está de 2009. Ahí tenés imbrincancia, otra vez, institucionales y políticas sobre variables distributivas. O sea, no sería por oferta y demanda, no sería por productividad, sino tendría que haber algún tipo de suba de salarios con productividad. Pero en la discusión con esto, la distribución es un hecho que viene antes y que viene independientemente de la oferta y la demanda. Sin embargo, la otra parte dice, no, todo es por oferta y demanda y todo tiene alguna relación por la cual, por ejemplo, se suele decir, si vos compras caro, convalidás el precio, entonces están dándole lugar a la demanda a vincular el precio, y en este caso está diciendo, no, mira, hay un vínculo que es previo, que es institucional, y en el caso de la oferta es la que está proponiendo qué costos van a regular los precios. Hay diferencias en el tipo de adoctrinamiento que querramos usar para el mismo gráfico. Esto es salario real, no participación. También vemos una suba y baja. La suba termina en el 75. En promedios aparece ahí las líneas gruesas. La de puntos son los reales de distintos momentos. Entonces tenemos inicio del 30 al 45, peronismo al 45, desarrollismo, toda esta línea hasta que cae con Videla, dictadura militar. Alfonsín, esa caída, y después tenemos la convertibilidad y posterior. Digamos, todas esas variantes están fuertemente involucradas la cuestión institucional, la cuestión política. Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo es que, bueno, hay un lado donde la teoría está dándole lugar a la política, o a la puja, y hay otra teoría que está diciendo, esto es para los sociólogos, esto es para los politólogos. La economía es solamente la parte técnica. Acá es la participación salarial del PBI, cómo ha variado desde el 2015 hasta hoy. Si 100 es en el 2015, estamos en 71.6. Hay una fuerte caída en esta distribución y otra vez sigue siendo político. Acá hay otro hecho estilizado también, popularizado hasta por un libro de Oswald y Blanchflower, que es la relación de la que se llama la curva salarial, donde tenemos que las variaciones de nivel de desempleo vinculadas con las variaciones del salario, y encontramos que hay un menor nivel de desempleo con mayores salarios. Y eso
atañe también a efectos que pueden ser ingreso y a muy poco efecto sustitución, como se plantea también desde las teorías. Esto también, relación entre dinero y precio, tan de moda siempre, en la cuestión monetarista. Tenemos relaciones en niveles y no relaciones en variaciones, pero sigue estando por detrás que en las relaciones que están planteando esta precio o cantidad de dinero, tenemos más variables que esas dos, precios y cantidad de dinero. Tenemos velocidad del dinero y tenemos producto, que se lo dejan como constante en una teoría y que se lo deja como variable en las otras. Aún así, con esas 4 variables moviéndose, uno podría decir cuál es la causalidad. La causalidad masiva, que uno cuando toma un taxi sabe que le va a explicar el conductor que la maquinita, y entonces la emisión genera precio, uno puede decir, ¿y por qué el precio no genera la emisión? Cosa que nadie se pregunta porque no hace falta, porque todos sabemos que es la emisión. Esto es lo mismo para la base monetaria. Otro dato es que la utilización de la capacidad de los 12 sectores productivos, normalmente en Argentina, oscila en el 70%, no en un nivel mucho más grande, y que oscila alrededor de esa variable de 70%, para arriba o para abajo, llegando hasta un 80%. Hoy estamos por abajo de eso. Fíjense que en el 2001 la caída llega a ser, no veo yo, 59%. O sea, con muy poco que se va de esa franja, socialmente se puede explotar todo. Pero hoy podemos estar peor que en el 2002, me contaba hoy Agustín, y no explota. O no explota. O sea, hay cambios también en lo institucional, en la realidad mundial, que también afectan. O sea, las teorías deberían tener la posibilidad de incorporar esas cosas nuevas y no quedarse como una cosa técnica que debería dar exacto, ¿no? Sí, siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, en utilización de la capacidad, en azul, veníamos hablando de la utilización, y IPC, el índice de precios, en rojo. Tenemos que hay una menor tasa de inflación con una utilización mayor, cosa que nos llevaría a decir que, en tal caso, esa demanda que está por encima del 70%, ahí a la izquierda, no sería una cuestión inflacionaria, y al revés, cuando tenemos más inflación, tenemos una caída de la utilización de la capacidad. Esto estamos hablando de este cambio, es justamente cuando las expectativas estaban ancladas acá, que, como decía Sturzenegger, y se desancla, el tema es que gran devaluación podría ser una explicación de costos de los precios y no por exceso de demanda, que es otra discusión sobre la inflación. Exceso de demanda, costos o una posible discusión. De hecho, todas las visiones mainstream, los costos quedan como una cuestión totalmente coyuntural y que no tienen una explicación persistente en esta explicación, lo que se ha llamado la curva de Phillips. Otra más, uno busca los datos, correlación entre déficit fiscal y la variación de déficit fiscal y la variación de la inflación, y encuentra que hay bastante poco en la correlación en las variaciones. Vamos a un tema comparado de América Latina, y tenemos que esto es el tipo de cambio nominal de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay. Y esto va de 2000 hasta el 2020. Fíjense que más o menos recorre una panza en el medio y sube hacia el final. Pero falta Argentina. Siguiente. ¿Quién es Argentina? La línea de puntos. Y los que están ahí achatados contra el piso es la gráfica anterior. No se pueden poner juntos. Ahora, ¿por qué pasa esa devaluación tan persistente y mayor en Argentina? Fíjense que más o menos, esto podemos hablar que de 2011 a 2012 empieza esta suba y se acelera mucho después del 17. Acá hay una cosa más vertical, por lo tengo hasta el 2020, datos de la CEPAL. Entonces, uno puede encontrar un montón de trabajos donde está claramente evidenciando que hay un sector externo o una restricción externa que está limitando y que la sucesiva y fuerte depreciación del peso, o sea, fuertes devaluaciones, generan este problema de la falta de dólares históricamente en Argentina. Entonces vamos a ver un poco otras variables, también totalmente
elegidas como datos por toda la profesión para ver qué pudo o qué puede influir en qué diferencia Argentina tanto de otros países que están en la región. ¿Por qué se evalúa tanto más acá? Entre otras cosas, uno puede seguir investigando otras variables, pero en principio veamos si, por ejemplo, la deuda global, siguiente, deuda externa del gobierno central, del PBI, en los distintos países. Aquí tenemos Argentina en línea de puntos, y lo que vemos que no está muy por arriba Argentina. Está entre el montón, la parte superior del montón, pero está no superior que otras. Y acá sí hay, a partir de 2017, llegamos a la primera punta, digamos, a la primera posición, acá recién a partir de acá, este tema de deuda externa, así medida globalmente como porcentaje del PBI. Siguiente. Veamos los déficits fiscales. En línea de puntos también tenemos ahí Argentina. Déficit fiscal que es siempre acusado del problema inicial del problema de la reacción externa. Que no hay una reacción externa, dice una visión, sino que es un problema que gastamos mucho en déficit fiscal. Entonces, si miramos los déficits fiscales, no estamos arriba del resto de la región en déficit fiscal como porcentaje del PBI, sea para déficit primario como para déficit global. Dato de la CEPAL también. Siguiente. Ahora, también a partir del 17, fíjense lo que pasa con el riesgo país. Explota Argentina. El resto no. Acá hay una subidita acá. El BIS observó que Argentina es una excepción a este patrón. Ha aumentado la emisión de deuda tanto nacional como internacional vinculada o denominada en moneda extranjera. El gobierno central argentino tiene 56.000 millones de títulos de deuda internacional en circulación, de los cuales 37, o sea 56 en total, 37.000 millones están denominados en dólares. Y esto se agudiza con el gobierno de Macri en la toma de deuda, que nadie habla de eso. Porque el adoctrinamiento es solo de un lado, falta adoctrinamiento del otro. Mira, mostremos que la deuda externa que no tiene el resto de países en esas proporciones son las que te condicionan luego que no vas a tener dólares por un montón de motivos, no solo por la SIMPO, sino por un tema fundamentalmente financiero y por un tema de negociaciones que ahora, el año que viene, ya te vuelven a explotar. Con el FMI, que no puedes evitar, porque si no te cortan todo, y con los privados, que podrías patear, la única que podés tener para el año que viene. Alrededor del 56% de los bonos centrales emitidos en el país en circulación, los bonos del gobierno, están denominados en moneda extranjera por un monto de 41.000 millones a fines del 2016. Esta participación ha ido aumentando constantemente en 2007 y cuando se situó en 28%. O sea, todo el tiempo ese aumento va generando un peso porque podemos producir cohetes a la luna, bombas atómicas y lo que quieran, pero lo que no podemos hacer, no por un problema físico, son dólares. El tema es, la visión compleja, como decía bien Eduardo, es macroeconómica. Y no es una mirada, como también aparece muy fuerte en la profesión, eso es macroeconomía, es una mirada desde arriba, telescópica, olímpica, como diría Villanueva. No tenemos otra cosa que la macro a nivel científico, porque lo otro son hipótesis. Si vos querés aislar una parte, uno no tiene posibilidad de experimentar en ciencias sociales. Y esa es una diferencia fuerte con las naturales. Exactas solo es matemáticas, naturales. Naturales tienen estadística y tienen error, pero pueden experimentar, aislar, hacer verdaderamente el caeteris paribus. Nosotros no podemos hacerlo, podemos suponer y después la teoría dice esto se comporta así. ¿No? Como no lo podemos hacer, la macroeconomía es la única cosa que tenemos. Cualquier cosa que digamos, estamos hablando acá, no estamos aislados del mundo acá. Si hay alguien médico a la derecha, llamamos a una ambulancia. No estamos aislados. La macro se sigue moviendo todo el tiempo. Entonces, cada vez que miramos algo es una medición macro. Y la ciencia va a la macro. Todo lo que sea micro y sectorial, hay supuestos de que, por ejemplo, vamos a vender todo. Entonces te preocupas por la oferta, por ejemplo, políticas mineras, políticas sectoriales, vas a suponer que vas a vender. Vos lo que te preocupás es las condiciones de oferta, de costos, de política industrial, que son necesarias. Pero estás suponiendo que vendiste. Siguiente. Entonces, para finalizar, fundamentalmente los adoctrinamientos, y estoy siendo muy general acá para simplificar, hay 3 puntos. Una visión del excedente, que viene de la visión clásica, una visión del principio de sustitución factorial, que es la columna vertebral de todo lo que escuchamos todo el tiempo. 99% de la economía está en los medios y en las universidades en general
con un tipo de adoctrinamiento, que es el supuesto de pleno empleo, sustitución factorial y ley de 6 con pleno empleo. Y después un principio que se agrega acá, el principio de la demanda efectiva, o sea, como Keynes, pero como separado, porque tenemos keynesianos de toda la haya, toda índole, que puede tener 1 y 2, apropiarse de Keynes. Hicks lo hizo ya en el 37 con el ISLM. ¿Qué se da acá? ISLM. Es visión marginalista de Hicks, de competencia general. Le sacaron la causalidad a Keynes en el trabajo original, que tenía una causalidad que iba de la tasa de interés hasta la inversión y demostraba que la inversión venía antes que el ahorro. Con el ISLM le hiciste el sí solo sí. Eso lo hizo Hicks. Que después, cuando le dieron el Nobel por eso, dijo: lástima que yo no estoy de acuerdo con eso que pensaba. Pero hasta el día de hoy en los manuales está el ISLM. Y se da eso, y hasta se dice hasta keynesiano. ¿Por qué? Después vino cosas peores, por eso todavía se salva, porque el keynesianismo bastardo que decía Joan Robinson era el ISLM. Ahora, sí, el siguiente. El proyecto en general, el tema es el abordaje clásico, y acá es Rafa como revival de la visión clásica, criticar internamente al principio de sustitución, los medios de producción que son producidos, el capital no es tierra o trabajo, bueno, diferencias importantes. El 2 es retornar a la teoría de los precios clásica, que conlleva los precios objetivos, en base a tecnología y reglas de distribución. Este es un adoctrinamiento clásico. Y 3, llevar el principio de la demanda efectiva a largo plazo, porque Keynes lo había dejado de una manera que no salió totalmente del marginalismo y se quedó en una visión de corto. Eso, intentos de llevarlo a largo fue de Harrod, y después posteriormente, después de los 70, con el primer trabajo de Conwell en el 72 y después en los 90, muchos modelos que toman una posibilidad de combinar la posición 1 clásica con la posición 3 de la demanda efectiva como explicación por afuera de la teoría de precios y distribución de la demanda efectiva como explicación de la acumulación y el crecimiento. Seguí hasta el final. Se elimina la idea de escasez de la fuerza de trabajo, se caen los supuestos de rendimientos decrecientes de la acumulación marginalista, no hay pleno empleo. Y ahí tenés todo un tema abierto. Ya no hay resultados únicos si no tenés un pleno empleo de recursos. El crecimiento del producto depende del crecimiento de la inversión y no del ahorro. Son las rutas keynesianas planteadas por Keynes. Hay varios cierres keynesianos, varios modelos con cierres distintos. El desarrollo es desigual, no hay convergencia como norma en el capitalismo. Entonces ahí aparece el rol del Estado como desarrollista y todas las políticas industriales y la sustitución de importaciones. Balance de pagos, comercio internacional, ambiente financiero, geopolítica como restricciones de la economía. Todo eso son restricciones. Argentina tiene muchas más restricciones que la demanda, que el tema externo. Y 2 tipos de errores a evitar, todo regulado por el ambiente internacional, la literatura de la globalización, o todo por el nacionalismo metodológico. 2 puntos que también se observan en muchos trabajos o líneas de investigación. Para el desarrollo no hay ninguna necesidad de utilizar a la teoría marginalista, en principio con objetivos políticos deseables. Sería más bien un complejo de inferioridad de economistas desarrollistas el quedarse ahí y no animarse a otro tipo de adoctrinamiento. No hay nada más práctico que un buen adoctrinamiento. Sería la nueva frase. Siguiente. Esa queda mejor. No hay nada más práctico que una buena teoría, para que no nos maten. Gracias. Gracias, Alejandro. La tenés difícil. La tengo difícil. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Inmensa satisfacción estar con 2 maestros que, como mi mamá me dijo que las cosas, los elogios hay que hacerlo en vida, no tengo duda que están entre lo mejor del pensamiento económico de la Argentina. Tanto Eduardo como Alejandro. Y bueno, a ver, ¿qué voy a contar yo? Yo voy a ser breve. Me voy a referir un poquito más a la carrera que tenemos. Voy a hablar un poquito más de algunos principios rectores que jugaban muy generales a la hora de pensar la carrera que supimos tener a hoy. Esto lo voy a decir yo. Acá hay varios que integramos un equipo que discutimos estas cosas, pero bueno, va a ser mi versión, no los voy a hacer cargo a ellos. Si esto está muy bien, fui yo solo. Si está mal, fueron ellos. ¿Está bien? Nada, quería contar un poquito eso, 2 o 3 cuestiones para ser rápidos, son bastante arbitrarias y que tiene que ver con haber participado
ser una parte del proceso de implementación de nuestra carrera de economía. ¿Está bien? Entonces voy a contar un poquito eso, algunas cuestiones que uno podría llamar tranquilamente que tenían que ver con fantasmas, con cuestiones que nos molestaban, etc. Es decir, me tocó participar de cuestiones de vuelo mucho más concreto, ¿no? La cuestión del uso de la matemática en la economía, el lugar de la producción de indicadores y estadísticas y la relevancia que tiene para crear teorías, la relación de la economía con otras carreras, también un temazo, la cuestión en la formación de economía que tenía que ver algunas materias, por ejemplo, la enseñanza de la contabilidad para los economistas. Bueno, yo era de los que claramente creo que sí puede ser muy útil. Hay mucho para perfeccionar, siempre eso era un debate. ¿Por qué dar contabilidad para economistas? Y en algún momento la gente que había pensado los contenidos de contabilidad, me acuerdo, tenían bastante que ver con el uso, por ejemplo, de información contable que era útil para economistas. Después en un momento se quejaban porque no servía para los contadores. Bueno, y ahí seguirán. Muchas de estas cuestiones son materias abiertas. Eso no es más que un solo ejemplo. Yo sigo pensando que más allá de los chistes despectivos que hacemos con los contadores, acá hay varios que estudian para contador, ustedes saben mucho más que nosotros de cosas que hablamos a veces fuertemente, regresividad, progresividad tributaria, y a veces mucho de eso se juega en la técnica contable también. Así que, de verdad, mucho respeto. Vamos a ir haciendo chistes despectivos, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, por ejemplo, el derecho civil, qué tenía que ver, etcétera, ¿no? Esos debates siempre estarán. Nos preocupaban cosas como cómo formarnos tratando de buscar síntesis mejores en esas dos grandes coordenadas de vicios, digamos, de formar tecnócratas, o el otro extremo, formar voluntaristas que despreciaban o desconocieron los determinantes estructurales. Bueno, como verán, yo soy de los que creen que hemos logrado avances importantes en estas cuestiones. Es una materia de elaboración permanente, un working process, creo que se llaman. Se ha avanzado y va a haber que seguir avanzando porque son cosas abiertas. Bueno, había muchas cosas. Nos preocupaba mucho la cuestión de la crítica y no naturalización del orden social existente, pero a la vez queríamos compatibilizarlo con una buena preparación para el mercado laboral de nuestros economistas. Me parece que no anduvimos tan bien ahí, más allá que son poquitos, no les va tan mal, ¿no? Ahí andamos. Cuestiones como, bueno, la actualización permanente sobre producciones de frontera y sobre debates históricos, estar actualizados con eso, más allá con la salvedad del caso. Esto no es una ciencia dura, ni del ámbito de la ciencia natural, ni tampoco las exactas, pero ahí estamos. Por supuesto, seguirá haciendo mucha discusión la cuestión de la duración de la carrera. Creo que actualmente, bueno, Agustín la está conduciendo y bastante bien ese debate, más allá de caer en la teoría de la teoría, pero tampoco en cortar y pegar, ¿no? Así que ahí está la discusión de posgrado, etcétera. Pero estas son cosas concretas. Yo iba a decir, me parece más sustancioso unas 5 o 6 cuestiones, ejes generales que me planteé. Da para escribir estas cosas. Yo lo hice en ocasión de una convocatoria que se hizo el rectorado, que al final íbamos a hacer sobre los 40 años de democracia en Argentina. Entonces, bueno, ayudó a los que habíamos tenido estábamos muy inmersos en lo empírico, a tratar de racionalizar algunas cosas que pensábamos, por lo menos los que estamos en origen, en la carrera, y que queríamos hacer. Bueno, voy al grano, me parece que se va a entender mejor. Un título que puse era que evidentemente un punto de partida que nos marcaba mucho era algo así como un malestar, vamos a parafrasear a Freud, un malestar en la cultura de la reflexión económica. Evidentemente ese malestar de la cultura tenía mucho que ver con algo que es un dato contundente, el fuerte predominio dentro de todas las escuelas de pensamiento que hay, de la escuela neoclásico marginalista. Y bueno, nos parecía importante dar cuenta de eso, ¿está bien? Nuevamente, no solo esto era la formación de nuestra carrera, pero nosotros decíamos, bueno, podemos formar bien en estas cuestiones, abrir más el juego, dar más lugar a otras teorías, que además eso habría otro desafío, porque nosotros veníamos de distintas universidades, varios, por ejemplo, de la UBA,
en mi caso, en donde uno ve ahí una especie de ideología cultural progresista con un mensaje que tiene un fuerte sesgo al conservadurismo económico, un centrismo liberal, muy tentador, quizás bastante apto también para la formación en economía, porque hay una idea ahí ecléctica, pluralista, donde uno va a una especie de supermercado y mira las distintas góndolas, las teorías, tiene una buena materia de historia del pensamiento económico, eso hace que todos se queden tranquilos y digan, tenemos una carrera pluralista, y así nos vamos. Para nosotros, bueno, tenía que ver, muy difícil, de bajar a tierra en un proceso de implementación institucional como el que hicimos, esta cuestión de que el eclecticismo no es lo mismo que la síntesis, ¿no? Que la objetividad no tenía nada que ver con la manera en que muchas veces se predican las ciencias sociales. Yo particularmente estoy entre los que participan de que hubo una respuesta interesante, porque siempre hay un marco desde uno se referencia, una matriz teórica, y me parece que el retorno a los padres fundadores de la economía política clásica tenía mucho para dar, y creo que en esta casa, por ejemplo, gente como el profesor Fiorito y el profesor Eduardo Crespo ayudaron bastante con sus aportes a materializar esto que queríamos hacer, ¿no? Cómo integrar distintas visiones a lo que nosotros consideramos que era un malestar. Era un malestar, abiertamente. Esto era así. Interesante esta idea. Yo no había escuchado toda la frase de que en la UBA se enseña marxismo. Nosotros, bueno, acá hay unos, no digo a todos, los más viejitos que estamos acá con canas, al revés, nosotros padecimos la falta de marxismo. Yo a veces intuyo en nuestras jóvenes historias de formación o de formación que una de las cosas que nos hizo estudiar economía fue la economía política clásica y la crítica, que era el marxismo, y entre otras cosas me parece, siempre lo digo, ¿no?, en los cursos, ¿no?, me parece que una de las cosas que más nos motivó fue el atractivo de lo prohibido, ¿no? Porque al contrario, el marxismo estaba prohibido y bueno, qué sé yo, basta que te prueban algo para que uno tenga interés. Y por supuesto, cuando uno empieza a leer algunos textos del señor barbudo del siglo XIX, que sin ninguna duda es indudable una cúspide del pensamiento social de la humanidad, claro, tiene páginas que son vibrantes y muy tentadoras, ¿no?, que hacen a uno poner nervioso. Creo que ahí tuvo bastante que ver con nuestras elecciones de economía, ¿no? Yo siempre parafraseo al general Perón, ¿no? Los hay liberales, los hay conservadores, los hay neoclásicos, pero yo creo que los buenos somos todos marxistas. Bueno, decía esto, entonces había una discusión fuerte, teníamos registro de que había habido un debate, Cambridge versus Cambridge, de alto vuelo, la controversia sobre el capital, y nos parecía que todo eso en lo que era la enseñanza de la economía, hablo de la enseñanza, lo académico, por supuesto, ni hablar en la difusión de los centros de pensamiento, en los think tanks y en el periodismo económico, ¿no? Ni hablar. Pero en la academia nos parecía que acá había un ejemplo de las relaciones de poder también que juegan, de los esprits d'époque, como dicen los franceses, ¿no?, de los espíritus de época, en donde hay en ese debate, según recuerdo, desmentime vos, Alejandro, hasta el mismo Paul Samuelson, del otro Cambridge, el norteamericano, había reconocido que tenían razón los de Cambridge de Londres, y sin embargo pasó como si no pasara nada. Bueno, pero me parecía que ese malestar en la cultura nos daba mucho impulso a lo que queríamos hacer con nuestra carrera. La carrera, por supuesto, implicaba, por supuesto, una formalización, un escrito, una aprobación del Ministerio de Educación, pero los márgenes que quedaban después estaban muy abiertos. Tanto porque uno presenta los contenidos mínimos y el programa después lo elabora el profesor, como que tenía mucho que ver también con la elección de los perfiles de los docentes y en eso también las preferencias institucionales. Y creo que no hay poco en lo que se avanzó, pero bueno, tendremos que seguir avanzando. Bueno, qué sé yo, tengo unas frases muy lindas que quedaban en el texto. Está la famosa frase de Diamant cuando decía la Facultad de Ciencias Económicas producían contadores y no economistas. La reforma de la enseñanza y la elaboración de una nueva carrera de economistas profesionales alentaron la esperanza de que la mejora del entrenamiento profesional tuviese un efecto positivo sobre el manejo de la economía. Sin embargo, hasta ahora, el efecto principal de la reforma fue reemplazar a los economistas liberales ortodoxos, conscientes de los que lo son igualmente sin saberlo.
Así que bueno, eso daba para bastante. En lo que fue la gestión e implementación hubo más cosas. Por ejemplo, toda una serie de publicaciones que hizo la editorial nuestra, las publicaciones de Cesarato, Alejandro Fiorito, Petri Pivetti, por ejemplo, trataban de plasmar un poco esa matriz de pensamiento ligada a la economía política clásica. Bueno, ustedes saben que acá a Marx lo metemos entre los clásicos, ¿está bien? Se enojan, ¿no? Por lo menos la mayoría de los marxistas, porque nosotros somos la crítica a la economía política clásica, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Con el núcleo teórico del excedente. Pero la idea era dar cabida a las distintas perspectivas y escuelas, más espacio, mucho más espacio, sin que la matriz fuera como habíamos padecido nosotros, y creo que abunda en todos lados, decir, bueno, esto es una carrera pluralista, pero la matriz de pensamiento es esta. En el mejor de los casos es la síntesis neoclásica, ¿no? Por ejemplo, se ve de los 7 u 8 keynesianismos, neokeynesianismos, post-keynesianismos y síntesis neoclásica, generalmente la que se ve es la síntesis neoclásica, ¿no? Así que yo creo que ahí se hizo bastante y me parece que hemos cumplido razonablemente bien. Esto seguirá avanzando en dar cabida a otras versiones. Hemos invitado gente del exterior, por ejemplo, la teoría de regulación francesa, con sus más y sus menos, que tuvimos a uno de sus fundadores que nos visita regularmente, hace poquito, Robert Boyer. Ahí hay otra tradición, la social structure, vamos a decirlo en castellano, como es la estructura social de acumulación, que es la hermana en los Estados Unidos, que nos parecía que también tiene bastante para abrir en esta mirada que voy a explicar después. Otro eje rector que me parece que nos movía era la conciencia de que la economía, que vamos a llamar economía política, como decían los clásicos, es un espacio, un terreno, un ámbito muy, muy especialmente utilizado como encubridor de intereses, de diferencias de poder, de clases sociales a partir de derecho de propiedad. Estamos hablando un poco de filosofía. Nos parecía importante no ayudar desde una ciencia social como la economía, problematizar la cuestión, siempre como decimos, no naturalizar el orden existente, ¿no? La economía como instrumento de poder es una realidad y abunda una visión de la disciplina en que se oscurece el conflicto y las relaciones de poder y dominación en general, no así en la vuelta a la economía política clásica, ¿no? La economía, sin duda, es tan eficaz como las religiones lo han sido a lo largo de la historia de la humanidad para convocar a sacrificios en pro de paraísos futuros, ¿no? Digo, tenemos que hacernos cargo de eso. Esa era una de las cosas también que nos tensionaba para un lado. Ahora voy a volver. Por supuesto, muchas de las formaciones típicas y estas cuestiones de culpar a la realidad de que falla, ¿no? Qué sé yo, la idea de contracción fiscal expansiva o bajar costos de despido para generar empleo, etcétera, ¿no? Cosas que se escuchan mucho. Pero estoy hablando desde un lugar y estoy tomándomela con lo que yo veo que es el lugar más abundante, pero esto da para mucho más, por supuesto. Está la necesidad de decir que, bueno, hubo un siglo XIX liberal que fue interesante en cuanto al desarrollo disciplinar de distintas especializaciones y disciplinas. Eso contribuyó al avance del conocimiento, pero también trajo inconvenientes, ¿no? Por lo tanto, siempre nos simpatizaba en este marco, en esta idea general, la idea de el enfoque más transdisciplinar. De hecho, bueno, el CEGOP tiene bastante que ver con esa mirada. Yo sé que Alejandro Fiorito me dice, mira, la economía es economía política, como decían los clásicos, con eso alcanza y sobra. Pero a veces uno quiere reafirmar que necesitamos de la historia, que necesitamos de las ciencias políticas, ¿no? Cuando viene Robert Boyer acá siempre nos dicen una persona bien formada en economía tiene que estudiar ciencias políticas. Se los dejo por ahí. Por supuesto, yo diría que más que eso, los mejores pensadores en economía era gente muy culta y bueno, lo más interesante es que siempre estemos preocupados, ¿no? por la variedad de cultura. Nada, está la frase de Lenin sobre el carácter de la economía, etcétera, etcétera. El poder juega la distribución de ingresos y riqueza, el poder que otorga la riqueza.
qué sé yo, basta pensar en algo muy difundido, la retórica, lo voy a decir así, del libre comercio, ¿no es cierto? La retórica del libre comercio de los países que fortalecen sus estructuras productivas y después patean la escalera, ¿no? Bueno, detrás de esa hay relación de poder, digamos, ¿no? Entonces nos parecía importante siempre que en el corpus de las distintas materias esto estuviera reflejado. Otro eje rector que me parecía interesante era la democracia, digamos. Los títulos son democracia, condiciones materiales de vida, contexto de debilitamiento de la democracia, ¿no? Y ahí teníamos un desafío sobre la ubicación de nuestra disciplina y su enseñanza, ¿no? Es decir, siempre basta leer los estatutos de nuestra casa, la UNM está muy marcada a fuego, está marcada a fuego, de verdad, por lo que sería algo así como un compromiso con la construcción de una sociedad democrática, y por lo menos los que empezamos esto éramos una generación bastante marcada por lo que había significado la dictadura militar, y lo decimos siempre que podemos, y por ejemplo los 24 de marzo nos parecía que avanzar en la sociedad argentina tenía que ver con dejar atrás eso. Y eso también tenía que tener correlato y debería dejar huellas en la formación en economía. En tanto, ciencia social, nos parecía que un aspecto, no el único, de la economía, era la obligación analítico-descriptiva de calidad para lo normativo, es decir, diagnóstico para la acción. En ese sentido, siempre propiciamos que la economía, si bien se llama licenciatura en economía secas, creo que es más por una cuestión de marketing, nos parecía importante formar y nos parecía importante el compromiso de participar en los debates públicos, digamos, no concebíamos una universidad aislada, esto es un viejo debate también en lo que hace a las construcciones institucionales de las universidades, ¿no? Por supuesto, teníamos esa frase fuerte que puede llevarnos a desviarnos por un lado o por otro, de este señor barbudo que hizo tanto lío, que decía que la sociedad civil está basada en la economía política, ¿no? La famosa idea de que la anatomía de la sociedad está en la base material, ¿no? Eso nos planteaba un problema, por supuesto, nos daba fuerza corporativa para defender la economía. Yo siempre se los digo, no puedo entender cómo todavía no sienten pasión por estudiar economía los que no lo estudian. Pero al margen de eso, sabíamos que había un debate fuerte que desde ciertos marxismos, desde la economía, había una cosa fuerte que era lo que llamábamos determinismo económico, ¿no? Un fuerte economicismo y reduccionismo que no era conducente, pero lo que me parece que pasó en estos últimos años, y me parece que es un aspecto a tener en cuenta a la hora de la discusión sobre la construcción democrática, es que del determinismo económico se pasaron a críticas que llevan a determinismos politicistas, determinismos culturalistas, determinismos eticistas, que tampoco son conducentes, y me parece que falta, como siempre, la discusión de la base material. ¿Está bien? Creo que, bueno, ahí hay un tema muy claro que nos parecía bueno, cuando hablamos especialmente de materias como estructura, democracia y capitalismo. La verdad que me gusta lo que dice ahí un cientista social alemán, Strick. La verdad que el capitalismo es la variable independiente. El capitalismo es la variable independiente. Y acá estamos, en un periodo especialmente claro, por lo menos dentro de todo lo malo que hay, de conciencia acerca del debilitamiento democrático, digamos, por lo menos una democracia liberal, y por lo menos de los que creíamos que una democracia tiene que ver con una agenda de construcción de equidad, no digo de igualdad, por lo menos, de equidad, una agenda mínima, donde hay una agenda de lucha por lograr igualdad, etcétera, etcétera, digamos, derechos sociales y económicos, y lo que ha abundado son democracias procedimentales, democracias electorales, democracia hayekiana, como decía este autor, y que me parece que como nunca no tiene plena vigencia. Teníamos el otro drama del mundo de post-Bretton Woods, el mundo de la caída de los 30 años gloriosos. Entonces nos parece que esto de construcción de democracia, construcción de derechos económicos y sociales, bueno, es un gran desafío que atraviesa varias de nuestras materias, especialmente todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo. Democracia con contenido. Sobre el conflicto, bueno, qué sé yo tengo frases tan lindas. ¿Conocen la frase de Warren Buffett? A veces uno dice lucha de clases, adoctrinamiento, marxismo. Warren Buffett es un gran empresario. Uno puede leer que hace recomendaciones interesantes para ganar dinero. Decía, la lucha de clases sigue, en 2011, la lucha de clases sigue existiendo y es la mía.
la de los ricos, la que hizo la guerra y la que va ganando. ¿Está bien? Por ahí algunos todavía no nos enteramos, pero la lucha de clases existe ahí, Camilo. Otro eje que me parecía que eje o preocupación así general, digo, estoy diciendo las que eran menos explícitas, las que están menos escritas, ¿no? Que está íntimamente ligado al anterior, es la idea de que, bueno, algunos teníamos objetivos o proyecto nacional de desarrollo social y económico, digamos, ¿no? Esta idea de, por lo menos, acotar a tener un proyecto burgués para el país maldito. Un proyecto burgués para el país maldito. Estoy cambiando algunas palabras, el amigo Cook. Por supuesto, me parece que en el núcleo de la discusión sobre la democracia o no democracia que supimos conseguir, los péndulos, la crisis, la inestabilidad. Ustedes saben que Argentina, en el último Argentina 2030, Argentina Productiva, saben, Argentina es el país que menos creció en el mundo en los últimos 50 años. Creo que hay una islita que no sé ni cómo se llama, el único que la supera. Llevamos 50 años con una tasa de crecimiento promedio del 0,3-0,4% del PBI per cápita. Creo que esto, perdón por la voluntad corporativa y sindical de defender la economía, pero no podemos discutir muchos temas de los contenidos de la democracia, lo que está pasando, sí. No vemos que acá hay un componente económico importante, ¿no?, para la hora de dar respuestas, ¿no? Bueno, por supuesto, estaba lo que siempre, la asunción hasta estatutaria en esta casa del desafío del desarrollo local de nuestro partido, ¿no?, y del oeste. Desde la economía, el objetivo transversal está reflejado en contenido de varias materias, ¿no? La cuestión de la preocupación por el desarrollo local, la cuestión de crecimiento-desarrollo, que está el profesor, adelante. Las causas inmediatas, muchos de la macroeconomía del desarrollo, pero también las causas profundas, ¿no? Las causas que tienen que ver y que nos lleva al enfoque más transdisciplinar, si no, no vamos a encontrar respuestas, ¿no? Ámbito de la economía política, la historia, el poder, etc. Otro eje que estaba ahí, me apuro, ¿me queda? ¿Me pasé? Sí, pero... 2 minutos. ¿Me pasé? Ya no. Bueno, vamos rápido. Digo los dos ejes, por lo menos. Uno más. El quinto era que también evidentemente nos queríamos hacer cargo de una intuición, igual tenía que formar parte de la discusión de los programas, que generar pensamiento adecuado a nuestra realidad, llamémosla dependiente, subordinada, subdesarrollada, poder definir problemas más adecuadamente. ¿Está bien? Hasta un empresario lúcido como Diamant, ¿no? Hablaba de, por ejemplo, en la producción de conocimiento económico hay un problema de dependencia cultural, así que no estoy nombrando a ningún marxista en esto. Dar cuenta de problemas de nuestra realidad específica. Yo siempre digo que en este caso me reconozco bastante lo que era el manifiesto antropofágico del brasileño Oswald de Andrade, pariente no, Oswald de Andrade ya en 1928, que llamaba a devorar, recrear, resignificar y emancipar el pensamiento nuestro del legado occidental, tomando lo mejor de pero producir ideas propias. Y creo que hay tradición en el pensamiento latinoamericano que nos parecía bueno, aunque a usted le parezca mentira, desde 2012, 2013, cuando empezamos, por ejemplo, la teoría de la dependencia, incluso la misma CEPAL, no abundaba todavía mucho en los programas de formación académica, nos parecía que ahí habría que volver a retomar algunas cosas y que hay una fuente ahí donde uno puede ir a beber y encontrar datos para mejorar la reflexión. Bueno, qué sé yo, ahí surgían muchas cosas, el desafío de la formación en el exterior y el prestigio que tenía. Nosotros somos una generación que empezó a ver muy fuerte la cuestión de posgrado en Estados Unidos. Eso tuvo fuerte incidencia en lo que pasó en los años 90 en Argentina y lo que siguió pasando. Bueno, acá estamos. Me parece que me pasé. Yo uso la literatura, digo, Saer hablaba de que si algo tiene que ver con sentido del nacionalismo, tiene que ver con pensar problemas propios, poder definirlos. Hay una linda discusión también que atraviesa, el otro día lo hablamos en clase, nacionalismo de objetivos o nacionalismo de medios, ¿no? Cuando el otro día hablamos de inversión extranjera, me parece que hay cosas para seguir viendo, el tema del otro día, Walter, vos me habías ayudado, la cuestión del gato de Deng Xiaoping, ¿no? Si casa o no casa, pero bueno, estamos abiertos a un montón de cosas. Bueno, y acá estamos, qué sé yo, me parece que tenemos
un razonable espacio en donde se escuchan cosas que yo creo que no son frecuentes en otros lados, que algunos de los que nos formamos acá y que damos clase acá, corremos riesgo de que no diga estos son unos loquitos exóticos. Pero bueno, jerarquizar teóricamente el problema de restricción externa y no solo su expresión económica o material, sino también sus causas con raíces en relaciones de poder mundial y local. La idea de que nos falta en la economía pensar un poquito más en términos de teoría del Estado, de su naturaleza, que no es solo un instrumento que está a mano. Discusión sobre instrumentos es válida y no tiene tanto ya para dar. La moneda y dinero, que es un trabajo, bueno, Eduardo está dirigiendo acá unos proyectos muy interesantes al respecto. Frases problemáticas como que el Estado recauda lo que gasta, eso lo decimos acá y decimos, bueno, estamos creando ahí el estatuto y creo que está permitido el estatuto de la casa, podemos pegar con la reglita el que dice cosas como que el Estado es como una economía familiar, ya saben, que algunas cosas ya tenemos prohibido a lo largo de la carrera. En este caso, moneda y dinero era hasta de la antropología, ¿no? La crítica a la ley de Say, que bueno, digo, el mismo Diamant, a la hora de quien tiene dudas sobre el poder, dice muy claro, la ley de Say es muy buena porque desde la teoría económica ayuda a culpar a los trabajadores que no aceptan reducciones de salario y por eso no hay pleno empleo, ¿no? Es decir, esto que decía yo un poco al principio, en uno de los ejemplos, ¿no? De la economía, como puede ser un terreno discursivo interesante también para la dinámica política y las discusiones. El capitalismo no tiene por objetivo el crecimiento sostenido, es bastante complicado hacer eso y me parece que lleva a una discusión mayor. La discusión sobre finanzas funcionales y no la idea de finanzas públicas sanas, bueno, ahí los dejamos, la inflación por costos y puja distributiva. Tenemos un amplio campo que se abre también de crítica a la misma teoría marxista. Acá en la casa sobre, como decimos siempre, parafraseamos a Diego Maradona, los que tenemos formación económica la tenemos muy adentro, la formación neoclásica y marginalista, y acá han acuñado hasta nombres de Marx son marginalistas, así que no se salvan ni una gran parte de la tradición marxista. Hay una crítica a la teoría del valor marxístico y sus consecuencias, por ejemplo, a la ley tendencial a la caída de la tasa de ganancia o la tendencia a la sobreacumulación. Eso creo que tengo orgullo. En esta casa somos un faro que damos esa discusión. Faro es mucho, ¿no? Ilumina, ¿no? Un foco que emite señales. Las funciones estatales necesarias, más allá de toda discusión dogmática, hay funciones que son estructuralistas del lado de la oferta, ¿no? La restricción externa, y las funciones también keynesianas, y cuando hablamos de Keynes no solo para el corto, sino para el largo plazo, la discusión Cambridge versus Cambridge, la crítica a la relación inversa entre salario y empleo, bueno, me parece que lo dijo mucho mejor Alejandro, Keynes en el largo plazo, la riqueza para análisis explicativo de asumir el capitalismo argentino como parte de un sistema mundial capitalista y de poder. Tratar de salir del nacionalismo metodológico, pero tampoco el globalismo determinista. Podríamos decir crowding out, solo crowding out, que es lo que se enseña sobre Estado, equivalencia ricardiana, contracción fiscal expansiva, digámosle minga a esas cosas, pero no significa que no las tengamos también que tratar de entender. Bueno, nada, muy fuerte los que ya están avanzados, la discusión sobre la magia de los precios relativos correctos para crecer. Acá hay un libro, hay producciones interesantes, el libro que coordinó Flor Medici sobre la cuestión del tipo de cambio, ¿se acuerdan, no? Hay bastante orgullo, déjenmelo nombrar y de paso lo vamos anotando. La discusión fuerte que dio los neoinstitucionalistas, que son con un fuerte sesgo neoclásico, pero me parece que hay para abrir esa discusión tanto de la teoría de regulación como de otras cuestiones que vienen de las ciencias políticas. Y bueno, qué sé yo, decir fuerte, cuando hablamos de teoría del crecimiento, que las restricciones al crecimiento son la insuficiencia de demanda y la restricción externa, bueno, hay que bancársela, ¿no? Hay que bancar la parada, ¿no? Bueno, yo dejaría ahí y diría que, bueno, nada, hay un intento acá de 5 o 6 recordatorios de cosas que nos movían, no sé si se entendió, no porque usted no lo subestimo a usted, digo, no sé si me hice entender, pero me parece que siempre están, me parece que hemos avanzado bastante al respecto y va a haber que seguir avanzando, pero me parece que estamos bien, digo, y
si alguna de estas cosas se enseñan y las vamos viendo con solidez y hay gente muy serio que las dice, bueno, habrá que bancar la parada. Esto no significa que no tengamos profesores que son más neoclásicos y, bueno, bienvenido al pluralismo también del debate, ¿no? Hoy yo quise jugar la parada del adoctrinamiento, claramente. Así que, no sé, me quedaría ahí, ¿no? ¿Estoy bien? Perfecto. Bien. Decir que hay escasez de factor trabajo en un país centroamericano, se dan cuenta que en lo empírico es muy grande la distancia con la realidad. Esto solo para incorporar alguna referencia más directa, ¿no? Pero me parece que, bueno, ellos lo plantearon en otro ámbito, ¿no? La discusión. Todo dicho en una palabra. Respondiéndote a vos, Crespo, Eduardo te dio razones de los límites para hacer teoría. Vos le explicaste la función retórica de los datos y vos pusiste todos los ingredientes que rodean la construcción de pensamiento. Vos aclaraste en tu explicación, bueno, y si querés triunfar en la academia, no te podés correr de ese marco, no es necesario que demuestres la verdad, sino repetir esa. Y bueno, todo eso nos remite a por qué hicimos esta carrera de economía acá, por qué nos interesa esto, porque nosotros queremos ser economistas para interpretar la realidad, para tener leyes que expliquen, encontrar datos que corroboren lo que pensamos, pero nosotros queremos transformar la realidad o queremos que funcione la política y que se logren objetivos. Y bueno, eso es lo que no hay que perder de vista, además de todo lo otro. Por eso, como nosotros somos los responsables de organizar esta carrera en este momento, con ustedes, con los graduados, con los estudiantes, nosotros tenemos que dar este debate para qué enseñamos economía, cómo la enseñamos, qué tenemos que mejorar y dar el paso siguiente. Pues bueno, nosotros ya construimos una carrera de grado universitario, pero hay que seguir avanzando. Porque bueno, ese es el contexto en que se debaten las ideas y bueno, cómo dominan unas teorías sobre otras. Lo de la escuela austríaca no tienen que demostrar nada, ni que la realidad funcione como ellos, ni les interesa explicar la realidad. El modelo se explica a sí mismo y es suficiente y somos nosotros los que fallamos, la realidad. Eso es lo que te va a decir Milei todos estos días. Y bueno, en realidad es un desafío interesante. Y como dijo Pablo de alguna manera, es el desafío que siempre motiva a estudiar economía. Y un ingrediente que no dijiste, porque nosotros tenemos muy en claro que la economía es un saber que está en toda la formación, en todas las carreras. Y nos interesa en cómo se enseña eso en las demás. Esas grajeas que generan ese sentido común que estábamos hablando, eso también a nosotros siempre nos interesó. El liberalismo económico es muy fuerte, ¿no? Digo, el fenómeno del ingeniero industrial que es liberal en la Argentina. Bueno, que lo siga siendo, pero por lo menos... no, lo que decía Hugo, ¿no? Claro, la idea de... Se enseña economía para abogados. Bueno, confío en que ahora la tenemos en el Departamento de Economía e incorporará visiones más ricas, pero me ha tocado de primera mano la experiencia en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Los ingenieros industriales son liberales. ¿Está mal? ¿Está bien? No lo sé, pero estaría muy bueno que conozcan algo de pensamiento desarrollista, por ejemplo, ¿no? Muchos, podríamos dar un montón de ejemplos porque se enseña microeconomía tradicional básicamente en todos lados. Yo creo que está bastante claro el adoctrinamiento que viene del otro lado. Pero bueno, cuando se naturalizan las cosas, cuando uno plantea algo disruptivo o algo diferente o pide lugar para otras cosas, generalmente el acusado de adoctrinamiento es uno. Esto es una ley. Digo, qué sé yo me crié con Sarmiento, no faltaba nunca la escuela, qué sé yo. Tomé la comunión y eso parece que no fue adoctrinamiento, ¿no? Digo, se entiende, ¿no? A dónde uno va, ¿no? ¿Alguien más? ¿Comentario? No, me quedo con, bueno,
No se toca hacer una... Ah, dale, sí, sí. Algo que decía Eduardo, que tenía que ver con el tema del mapa y la realidad. No sé, para pensarlo, porque me disparó esta reflexión, porque justamente charlando sobre los temas de que ahora hay muchos intelectuales o políticos, etcétera, que están pensando que la inteligencia artificial va a ser un salto cualitativo más grande que lo que fue Internet. La verdad que lo charlaba con mi hijo, que es de la generación esta, y que es de una generación de Internet, y él me decía que él, que tiene 20 y pico de años, no se imagina qué grande puede ser el cambio respecto a lo que fue Internet. Imagínate para mí, le digo, que para mí Internet, que antes no sabíamos ni lo que pasaba en la casa de al lado. Entonces pensaba si la ciencia, como decía Eduardo, que tenía que ver con esto que uno tiene capacidad de cómputo, no sé, tridimensional, cuatridimensional, no sé, 4 variables, ya no sabés ni qué estás diciendo. Si con la inteligencia artificial, con los desarrollos, no vamos a poder tener teorías que cada vez el mapa se parezca más a la realidad, con lo cual explicará mejor. Porque vieron que la inteligencia artificial aprende, ¿no? No voy a estar hablando de las películas donde las máquinas matan a los hombres, etcétera. No sé, tal vez pase eso, etcétera. Pero digo, más allá de eso, tal vez si alguien se imagina si este cambio puede ser tan grande o mayor que Internet, si no podemos estar mucho más cerca a tener teorías o explicaciones mucho más cerca por la capacidad de cómputo que tiene. Cuando aparece la computadora es un cambio enorme de cómputo. Antes lo hacíamos todo con la calculadora o con la máquina registradora. Entonces ahora podrá ir por ahí Eduardo, que está trabajando temas más históricos, pero también temas antropológicos, o por ahí tiene alguna, no digo respuesta, sino para pensarlo. La universidad es, como decíamos, es más rica las preguntas por ahí que las respuestas, porque las respuestas muchas veces se van mejorando. Las preguntas son las que disparan esas respuestas. A ver, Alejandro, a ver, para mí la revolución que se viene con la inteligencia artificial es impresionante, ¿no? Yo creo que yo compruebo día a día cómo va mejorando, cómo se perfecciona. Yo fui, no sé, cuando se empezó a difundir, hace unos meses, diría, me metía y me parecía bastante torpe, y ahora me meto y me parece cada vez más brillante el GPT, y no tengo la versión paga ni nada por el estilo. Ahora, lo que todavía hace para mí es básicamente que tiene un mapa más grande. Es decir, por ejemplo, a ver, la discusión que tenemos en la carrera, hay que dar a von Mises, a Marx, a Keynes, a Kalecki, a Rafa, a Adam Smith, a C, hay que dar a todo el mundo. Bueno, todo el mundo no se puede dar porque eso es mucho, es decir, no puedes tener un mapa, digamos, realista de la economía en una carrera de economía porque no da el tiempo, no dan los profesores, no da el tiempo, no da ningún programa. Si vos tuvieras que dar, nosotros estamos dando historia del pensamiento económico, tuvieras que dar todos los autores que hablaron, incluso así, haciendo un resumen arbitrario, los relevantes, no da el tiempo, no tenemos capacidad de cómputo para dar todas las doctrinas económicas. Entonces, en mi caso, von Mises queda fuera, lo lamento, presidente, pero queda fuera. Ahora, lo que puede hacer la inteligencia artificial, efectivamente, tiene el mapa más completo, tiene, digamos, vos le preguntás cualquier cosa y pum, te responde, digamos, en base a todos los datos que tiene registrado, y tiene una capacidad de cómputo infinitamente mayor que nosotros. Nosotros podemos hablar con cuántas personas al mismo tiempo. Un trabajo de Dunbar, el famoso autor de antropólogo, primatólogo británico, dice que en general ellos estudian cosas muy raras, digamos, por ejemplo, en una mesa donde hay más de 4 personas, tienden a formarse 2 conversaciones, porque vos no tenés capacidad de hablar con 5 tipos al mismo tiempo. Digamos, tiende a dividirse la conversación en 2 pedazos. Si más de 4 o 5, chao, ya está. O sea, hay 2 conversaciones, 3 conversaciones. Es decir, tenemos una capacidad de cómputo limitada. La inteligencia artificial puede estar hablando con 5 millones de tipos al mismo tiempo. Eso sí, por ahora no inventó nada, que yo sepa. Si no hay ninguna nueva teoría surgida de la inteligencia artificial. Si vamos a llegar a eso, lo desconozco, pero me parece que todavía hay un plus ahí que es del ser humano.
inventar una nueva teoría, no. Creo que puede ayudar muchísimo en el procesamiento de datos, en buscar información, en resumirte. Le pedís que te resuma un libro, te lo resume en 2 o 3 páginas, te perdés mucho seguramente, pero por ahora, digamos, ese plus se me prendió la lamparita, eso todavía no está en la inteligencia artificial. No está en la mayoría de los seres humanos tampoco, pero me parece que eso todavía no está. Cuando esté, bueno, ahí me parece que estamos frente a otra cosa y ahí empezaría a temer que, como ocurre en las películas que decís, digamos, se empiezan a revelar y a decir, ¿por qué le voy a obedecer a este monito que no puede hablar con más de 4 personas al mismo tiempo? Bueno, en fin. Pero por ahora no lo veo. Gente de otra carrera, yo recomendaría inmediatamente a todos los profesores a dejar de tomar, ya creo que lo han hecho, trabajos a domiciliario. Es el efecto directo. Totalmente de acuerdo. Claro, el examen domiciliario se acabó, gente. Y yo estoy cada vez más preocupado por tesis de maestría, tesis de doctorado. Hay que estar muy atentos porque, en fin, hoy si no le prestas mucha atención, te arma una tesis de maestría fácil, hace un popurrí de lo que hay y te lo escribe bien. Y sí, que va a cambiar la universidad, diría que ya la cambió. Ya la cambió. Bien, gracias. Bueno, ¿cuántos temas? ¿Hay que hacer un cierre de esto? Eso ahora lo digo, pero me tomo un minuto. Y creo que un poco están vinculadas las preguntas de la de Facundo. Yo digo, no soy especialista en el chat GPT ni nada que se le parezca, pero las preguntas se las seguís haciendo vos, digamos. O sea, entonces ahí hay algo que no. Y en econometría y en economía empírica tenés datos, pero los tenés que, como dijo Alejandro y siempre decimos, los tenés que hacer hablar vos a los datos y para eso necesitas alguna forma de teoría, digamos. Puede ser más o menos formal y eso, me parece que eso no lo va a resolver el chat GPT ni nada que se le parezca. O sea, hay tarea para los economistas, creo yo. Quizás esa tarea se vaya, digamos, vaya cambiando como ya ha venido, no sé. Yo me acuerdo cuando hacía econometría en la maestría en la UBA, Juana Brufman contaba cómo estimaba los modelos haciendo matriz, invirtiendo matrices. Bueno, ahora usamos los que están mis alumnos acá, usamos el IBIUS o el Stata o el R o lo que sea. Y eso ayuda, como ayuda a la calculadora, digamos, pero no reemplaza que la pregunta. Eduardo decía cómo. Yo digo, la pregunta, y para mí la pregunta está vinculada con un problema. Lo que nos motiva a estudiar economía, o lo que debería motivarnos a estudiar economía, esto lo digo siempre a los que ingresan, para ver si están en la carrera correcta, es, digamos, si le motivan los problemas, no sé, en general, los grandes libros de economía, o sea, ustedes hablaron de Marx, pero la teoría general, por ejemplo, es un ejemplo de un libro que está motivada por los problemas, y así todos los libros, digamos, en general. Hay algún problema que nos tiene que motivar, ¿no? O sea, después necesitamos para eso teorías, todas las discusiones que hemos dado acá, pero en el fondo creo que el tema es un poco lo que decía Hugo, ¿no? Recién, bueno, no es solamente... a la derecha. Uy. Luego mantente a la izquierda. Eduardo, si quiere... No. Alguien que está manejando... Los constituyentes. Luego usa... ¿Dónde está? Avenida de los... ¿Te das cuenta? No le gustó que dijimos... No, y bueno, digamos... Entonces, los problemas, tratar de pensar, las teorías y todas estas discusiones, en definitiva, es para tratar de resolver, abordar esos problemas, pensar cómo los podemos, digamos, no es solamente por una cuestión de conocimiento, sino tratar de vivir mejor. Digamos, en definitiva, para eso estamos acá, a eso los convocamos todos nosotros desde la carrera y, como decía Hugo, no me quiero olvidar, la idea es que este espacio es un espacio continuo, es decir, no es que hoy terminamos, bueno, nos vamos. La idea es seguir
probablemente en la segunda mitad del año hacer algunos encuentros más, por lo menos 2, quizás 3, para que, bueno, seguramente, no sé qué nos va a deparar la coyuntura en ese momento, nadie lo sabe, pero me parece que es un buen espacio, a mí en particular, más allá de lo que podemos decir nosotros, los docentes, las autoridades. Insisto con esto porque me parece clave que me pone contento que participen estudiantes graduados, porque es, digamos, fundamental esta retroalimentación, que no hablemos nosotros solos en el aire, sino que... Así que les vuelvo a agradecer. Sí, dale. Yo ya no digo más nada, pero... Tal vez en la línea de Agustín, que cuando organicemos la segunda parte, los temas sean propuestos por ustedes, digamos, por los estudiantes y los egresados. A ver, tal vez después nosotros conocemos más gente que conoce esos temas, pero digo, ¿qué les hace ruido? ¿Qué necesitan tener? Bueno, a lo mejor tendríamos que hacer una reunión a principio del otro cuatrimestre o virtual y decir, bueno, seguimos con esto. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para qué temas? ¿Por dónde ir? ¿Cuáles son las deficiencias que vieron en la carrera y a lo mejor quieren discutir? A lo mejor la próxima reunión no es que venga gente a hablar, sino charlar entre nosotros sobre la carrera y los egresados contarle a los chicos que están estudiando cuáles fueron las cosas que les parecieron bien, mal, y a lo mejor nosotros solamente coordinar esa charla y tomar nota de las cosas que debemos cambiar para la carrera ahora que estamos intentando que la carrera tenga, digamos, tenga menos horas, etcétera, o con otros contenidos. Así que por ahí un desafío que ya les tiramos la pelota para nosotros organizar con ustedes el próximo seminario.